Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar del módulo número 3, hundimiento de las estructuras, cimentaciones en terrenos plásticos y elásticos. Esta va a ser la parte teórica número 1. Vamos a empezar con los asentamientos elásticos en las cimentaciones sobre arcillas saturadas. Vamos a tocar dos tipos de suelo, las arcillas, de tipo de estrato, las arcillas y las arenas, tomando en cuenta un coeficiente MS de 0.5. Bien, la teoría nos dice que Jambu y colaboradores en 1956 propusieron una ecuación para evaluar el asentamiento promedio de cimentaciones flexibles sobre suelos de arcilla saturada con una relación de Poisson de 0.5. Esta ecuación es la siguiente. Vemos una ecuación que dice SE es igual a A1 por A2 U sub 0 B entre ES. La teoría nos dice que A1 es un valor que es función de H entre B y L entre B y que A2 es una función de DF entre B. ¿Qué debemos recordar? El valor Q sub 0, si lo vemos aquí, vamos a buscar para marcar. El valor Q sub 0, que es este que vemos aquí, es la carga que reposa por parte de la estructura y cae sobre la zapata. Desde la zapata es transferida al suelo. La medida B es la base de la cimentación, como lo vemos aquí. El valor de F es la distancia que hay desde el nivel de suelo natural hasta la profundidad de desplante o el fondo de la zapata. Y la distancia H es la que está desde el fondo de la zapata hasta donde hay un cambio en el tipo de suelo. Podemos ver que una vez encontremos los valores DF entre B, DF, que ya lo hemos conversado, que es la distancia del desplante, según el dibujo, entre la base. Nosotros ese valor, por ejemplo, ese valor nos puede dar, digamos que nos dé, vamos a buscar la pluma aquí, digamos que nos dé 10. 10, por ejemplo, que DF valga 20 y que la base valga 2. 20 entre 2, 10. Yo busco ese valor aquí, lo rayo aquí, corto aquí y entonces ese valor me lo traigo hacia acá. Si de aquí a aquí hay 0.8 y 0.9, yo asumiría, por ejemplo, que aquí sea la mitad 0.85 y digamos que sea 0.86, por decirle un valor 0.87. Uno viene y estima. Pasa algo muy similar con el valor H entre B, pero ¿qué pasa? Digamos que el valor H entre B, si ustedes ven aquí la línea están divididas, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 rayitas, ¿verdad? De aquí hay 10 unidades. De aquí a aquí, las rayitas valen 10, por ejemplo, 20, 30, 40, 50, hasta llegar a 100. Y de aquí entonces valdrían 200, 300. Son graduadas. Por ejemplo, digamos que H entre B me dé 100, por decirles un número. Entonces yo lo tendría que subir, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde lo tendría que subir? Depende. Cuando la zapata es, por ejemplo, con una medida L entre B infinito, nosotros tendríamos que subir hasta donde cortemos esa curva, ¿verdad? O que L entre B nos dé 10, como lo ven aquí. Yo agarro el valor L de la longitud de la zapata y lo divido entre la base de la zapata y me dé 10. Yo tendría que venir y subir de aquí hasta acá, hasta donde yo corte la curva L entre B y luego me la traigo hacia acá. Y digamos que eso me dé, yo cuento las rayitas, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 rayitas, cada rayita vale 1. 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 1.6, por decirles un valor. Y entonces así yo vengo y encuentro los valores dentro de cada una de las gráficas. Para los valores A2 y el valor A1. Luego vamos a hablar sobre el ES, que es el valor del módulo de elasticidad o el módulo de Young. Este va a depender del tipo de material o suelo al que nos enfrentemos. Tenemos una ecuación que es igual a ES, módulo de elasticidad, es igual a beta CU, donde CU es la resistencia cortante no drenada. Acuérdense que nosotros habíamos encontrado ya la resistencia cortante, la habíamos trabajado en el módulo anterior. Y el parámetro beta es principalmente una función del índice de plasticidad y de la relación de sobreconsolidación. También nos dice la teoría que en la tabla 5.7 se proporciona
un intervalo general para beta, basado en el propuesto por Duncan y Bucingani, Buchignani, en 1976. La tabla 5.7, que es esa misma que les puse acá, ustedes se van guiando, estamos en el capítulo número 5 del libro. Entonces vamos a ver que tenemos unos valores para una tabla con un índice intervalo de beta para arcilla y tenemos valores de OCR entre 1500 a 600, OCR igual 12 entre 1380 a 500 y nos vamos a guiar con el índice de plasticidad, que es este que está aquí. Entramos con el índice de plasticidad, nos ubicamos en el valor intervalo y encontramos el valor de OCR. En aplicaciones que veremos posteriormente, veremos cómo es que se utiliza de forma un poco más práctica la tabla. Ahora vemos los asentamientos basados en la teoría de elasticidad. El asentamiento elástico de una cimentación superficial se puede estimar utilizando la teoría de elasticidad de la ley de Hooke. No sé si en algún punto cuando vieron el tema de ya sea de análisis estructural o en el tema de mecánica de suelos o estudio de suelos, ustedes en algún punto vieron la ley de Hooke, que es prácticamente la que más se utiliza cuando analizamos el comportamiento de los resortes. Entonces, vemos una fórmula que es esta que está aquí. Primero vemos un dibujo aquí, que es la aplicación de una carga que es igual a Q sub 0 entre el área unitaria, una carga puntual. Vemos una distancia H, que es de la distancia donde está el primer material de estrato hasta del nivel de desplante hasta donde está el siguiente suelo, que en este caso lo utilizaremos como un suelo incompresible, un suelo que no proporciona ninguna especie de efecto en el material que está arriba, sino que se mantiene estático. Y vemos que al momento de aplicar cualquier condición de carga, haciendo un análisis de elementos finitos, vemos que analizando una partícula de tierra, la misma se verá afectada por esfuerzos en todos los ejes. Por ejemplo, un esfuerzo en el eje de la Z, que es el vertical, un esfuerzo en el eje de las Y, que es el eje perpendicular, y un esfuerzo en el eje de las X. Recogiendo los efectos de todos los esfuerzos que se producen en una molécula de suelo, podemos encontrar cómo es el comportamiento del asentamiento SE, que no es más que una función de 1 entre el módulo de elasticidad de la integral desde la H, que es el valor de la diferencia de estrato, hasta 0, tomando en cuenta los efectos de el cambio en el esfuerzo en el eje vertical menos la coeficiente de Poisson multiplicado por el esfuerzo en el eje de las X menos el coeficiente de Poisson por el esfuerzo en el eje de las Y. De esta fórmula, ¿qué debemos saber? Por ejemplo, que S es el asentamiento elástico, que ES es el módulo de elasticidad, que H es el espesor del estrato, que mu S es la relación de Poisson, y delta X, delta Y y delta Z son los incrementos de los esfuerzos en los ejes X, Y y Z correspondientemente. Vamos a ver aquí. Déjenme arreglo esto que viene aquí. Bien. En teoría, si la cimentación es perfectamente flexible, como lo vemos en la imagen que está aquí abajo, déjenme buscar el marcador, como lo vemos en esta imagen que está completamente aquí abajo, el asentamiento se puede expresar como, tomando en cuenta que el material en el cual vamos a realizar nuestra cimentación, donde se va a colocar el nivel de desplante, sea un material perfectamente flexible, como este que vemos aquí, el valor del asentamiento elástico SE va a ser igual a Q sub 0 alfa B', paréntesis, 1 menos mu S al cuadrado entre ES multiplicado por IS y F. Estos son los dos valores nuevos, IS y F y el valor alfa. Entonces, para entender qué es lo que es cada punto, vemos aquí la leyenda que nos dice que Q sub 0 es la presión neta aplicada. Mu S es la relación de Poisson, ES es el módulo de elasticidad, B' es la base entre 2 en el centro de la cimentación y que IS es el factor de forma.
Cuando vamos a aplicar estos conceptos, nosotros debemos también tener claro que existen fórmulas para calcular los valores a partir del cual surgen los coeficientes que utilizaremos en la tabla. Ejemplo de estos son los que mostramos a continuación. Y hay fórmulas para encontrar, por ejemplo, F1, F2, A sub 0, A1, A2, y si ustedes ven, todos estos valores dependen de M' y N', casi todos. También pudiéramos decir que IF es el factor de profundidad, que es la fórmula que vimos acá en el inicio, que donde estaba el asentamiento elástico, IF, que era el factor de profundidad, que no es más que una función de DF entre B, el coeficiente de Poisson y la relación L entre B. También vemos que alfa es un factor que depende de la ubicación sobre la cimentación donde se calcula el asentamiento. Ya les había comentado en algún punto que dependiendo de dónde queremos encontrar el asentamiento, o sea, en la parte central, o sea, en alguna esquina de la cimentación, vamos a utilizar diferentes valores de alfa. Cuando nosotros hacemos el análisis en el centro de la cimentación, como en el primer recuadro que está aquí, el valor de alfa va a ser igual a 4. Y en función de eso vamos a tener los valores M' como L entre B y N' como H entre B2, B sobre 2. En el caso de que nosotros quisiéramos analizar el asentamiento en algún extremo de la cimentación, nosotros vamos a partir de la premisa de que alfa es igual a 1 y que M' es L entre B y N' es H entre B. Luego de conocer estos valores, entonces nos vamos al inicio y calculamos los valores F1, F2, A sub 0, A1 y A2. La teoría también nos dice que las variaciones de F1 y F2, que son las ecuaciones 535 y 536 con M' y N', las indicamos en las tablas 5.8 y 5.9, que son las que mostraremos de forma posterior. Estos valores toman en cuenta las variaciones en el coeficiente de Poisson, que son 0.3, 0.4 y 0.5, y esto estará presente en la tabla 5.1. También la teoría nos dice que estos valores también los da en forma más detallada el señor Bowles. Y el asentamiento elástico de la cimentación rígida, cuando la cimentación es rígida, se puede estimar con SE rígida es aproximadamente 0.93 el asentamiento elástico flexible en el centro. Y entonces, en el libro, ustedes lo deben buscar igual, están los valores de la tabla 5.8, se divide en 2 páginas porque son demasiados valores, y dependiendo de el valor de N', que puede ser 0.25, 0.50, hasta llegar a 100, y los valores de M', que puede ser 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, perdón, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4. Uno viene y uno intercepta esos valores. Digamos, por ejemplo, que mi N' valga 5. Vamos a buscar otro lápiz. Digamos que mi N' en mi problema vale 5. Y que mi M' valga 2. Yo vengo y yo intercepto los valores de 5 con 2. Vamos a buscarlo aquí. Entonces mi valor va a ser este que está aquí, donde se chocan los dos, 0.526. Entonces, continuando, vemos también los valores de la tabla número 5.9. La 5.1 es para encontrar el valor F1, ¿verdad? Aquí lo dice, F1. Y entonces, la tabla 5.9 es para encontrar el valor F2, que es el que está acá arriba, F2. Si nosotros quisiéramos encontrar las variaciones de los valores IF, que es este que está aquí, IF, yo quisiera encontrar el valor de IF. Entonces, encontraríamos el valor de IF. Por ejemplo, que me dieran un valor de Poisson de 0.4 y un B, al yo dividir B entre L me diera 0.5, yo vengo yo triángulo aquí, 0.96 me da. Y ese sería mi valor de IF.
Así es como se usa esta tabla. Déjenme un momento. Entonces, bien. La teoría también nos habla que debido a la naturaleza no homogénea de los depósitos de suelo, la magnitud del valor ES puede variar de respecto a la profundidad. Entonces, Bowl hizo un par de estudios más y recomendó un valor ES promedio para poderlo utilizar dentro de la ecuación de los asentamientos elásticos que ya habíamos visto posteriormente. Sea la ecuación 5.33, que es la que les estoy marcando aquí, aquí alrededor. Entonces, ¿qué pasa cuando dice no homogéneo? ¿Qué pasa? Que nosotros excavamos y nos encontramos, por ejemplo, una arcilla a 3 metros y más abajo nos encontramos con una arena densa a los 5 metros. A los 8 metros está una arena suave, por decirles algo. Entonces, en función de eso, el señor Bowl hizo una ecuación que pudiera recoger este efecto. ¿Qué dice? Que ES es igual a la sumatoria de ESI multiplicado por delta Z entre Z barra. Z barra es igual a H o 5 veces la B, el cual sea mayor. Yo busco el valor de H, la distancia del nivel de desplante al siguiente estrato, que me dé 10 y que 5 veces la base sea 8, perdón, 5 veces la base sea 5, entonces utilizaré Z barra como 10. ESI es el módulo de elasticidad del suelo dentro de la profundidad delta Z, lo mismo. Entonces, bien. Las ecuaciones mejoradas para el asentamiento elástico. En 1999, el señor Main y Paulus presentaron una fórmula mejorada para calcular el asentamiento elástico en la cimentación. En la fórmula se toma en cuenta la rigidez de la cimentación, la profundidad de empotramiento de la cimentación, el incremento del módulo de elasticidad del suelo ubicado en el estrato y la ubicación de los estratos rígidos y a una profundidad limitada. Para utilizar la ecuación de Main y Paulus es necesario determinar el diámetro equivalente BE de una cimentación rectangular. ¿Qué pasa? Y pasa casi en todas las premisas que se hacen para hacer análisis mecánico. Surge una fórmula, la gente la estudia, pero se da cuenta que hay más factores que hay que tomar en cuenta, los cuales van a modificar la respuesta del objetivo que estamos en estudio. Entonces, llega gente que viene y recoge toda esa información y la convierte en una sola fórmula. ¿Qué pasa aquí? Surge esta fórmula de Main y Paulus, pero para poder utilizarla hay que encontrar un valor antes. El valor es el valor BE, que es este que vemos aquí, que es igual a 4 B por L entre pi. Este valor B es conocido como el valor diámetro equivalente. Cuando la cimentación es circular, ¿qué pasa? BE es igual a B, donde B es el diámetro de la cimentación. Tenemos para cuadrada, rectangular y para circular en ese caso. B es el ancho de la cimentación y L es la longitud de la cimentación. Continuamos con la teoría y vemos la ecuación mejorada para el cálculo de asentamiento elástico que es en parámetros generales. La teoría nos dice que en la figura que mostramos a continuación, les dejo los números, figura 5.17, figura 5.35, para que cuando estudien con el libro también puedan guiarse. Y nos dice que muestra una cimentación con un diámetro equivalente BE, ubicado a una profundidad de F debajo de la superficie del terreno. Sea T, y el valor T, que es este que vemos aquí, T, el espesor de la cimentación, y EF, el módulo de elasticidad del material de la cimentación, EF, el módulo de elasticidad. Un estrato rígido se ubica a una profundidad H. El estrato rígido es como el suelo que no permite asentamiento, que es el que está abajo.
Estamos asumiendo que el de arriba sí es elástico, el de abajo es rígido. Debajo del fondo de una cimentación, el módulo de elasticidad del estrato de suelo comprensible. El módulo de elasticidad va a ser igual a ES, que es el módulo de elasticidad del material de suelo compresible más K por Z. Que es como lo vemos aquí. Igual aquí vemos una gráfica de cómo es la variación del valor del módulo de elasticidad en términos de S conforme aumenta la profundidad. Vemos que conforme aumenta la profundidad, el valor del módulo de elasticidad va aumentando, se va alejando y va creciendo en esta línea del valor que es. Definiendo los parámetros anteriores, el asentamiento elástico debajo de una cimentación es SE, este es un valor modificado, el asentamiento elástico es igual a Q sub 0 BE IG IF IE entre EO, multiplicado por 1 menos mu al cuadrado, donde IG es el factor de influencia para la variable ES con una profundidad de aquí podemos determinar que el valor IG es el factor de influencia para la variable ES con una profundidad de F entre paréntesis el valor beta, que ya lo habíamos visto, es igual a E sub 0 K entre BE en función de H entre BE, el valor IF, eso igual lo veremos cuando lo resolvemos en una aplicación, no es tan complicado. El valor IF es el factor de corrección por la rigidez de la cimentación e IE es el factor de corrección por empotramiento. La teoría también nos dice que en la figura 5.18 la variación de IG es igual a beta E sub 0 K entre KBE y H entre BE. El factor de corrección por rigidez se puede expresar de la siguiente manera. IF va a ser pi entre 4 de el valor más 1 entre 4.6 más 10 EF entre E sub 0 más B entre 2K multiplicado por 2T BE al cubo. De manera similar, el factor de corrección por empotramiento y se nos presenta esta fórmula que vemos aquí. Se copia igual y entonces cuando lo vayamos a trabajar, sacaremos los valores. Luego, cuando yo conozco el valor beta, posteriormente conociendo el valor E sub 0 y K entre BE, lo mismo que ya habíamos hablado en la otra gráfica. Yo tengo el valor de beta, si beta me da 1, yo tengo H entre B, lo consigo y me da, por ejemplo, 0.5, yo vengo y corto 1, subo 0.5 y de 0.5 corto acá y me queda como en 0.38, 39 por decirles algo. Y ese va a ser mi valor IG. Algo muy similar pasará para el valor IF. Cuando yo tengo el valor KF, que KF es esta fórmula que vemos aquí, yo reemplazo. Digamos que KF me da 10. Yo de KF subo aquí y corto hacia acá y por ejemplo aquí me está dando 0.84 por decirlo valor IF, donde corte la curva, la única curva. Y lo mismo pasa aquí. Yo quiero encontrar IE para encontrar el valor del factor de corrección por empotramiento y yo por ejemplo me da 20. Van. DF entre B me da 20, yo lo paro aquí y digamos que el módulo de Poisson, coeficiente de Poisson me da 0.4. Yo vengo aquí, subo aquí, donde toco la curva 4, me voy horizontal, 0.85. Y 0.85 sería el valor de IE. Cuando nos vamos al asentamiento, una cimentación que está sobre la arena, basado en la resistencia de penetración estándar, ¿qué pasa? Nosotros cuando dimos el primer tema, nosotros hablamos algo sobre la prueba de penetración estándar que a partir de ella se saca un valor llamado N60. Que es conocido como el valor de la resistencia a la penetración estándar. Igual eso lo vamos a ir viendo posteriormente. El señor Meyerhoff en 1956 propuso una correlación de presiones de carga neta para cimentaciones con resistencia a la penetración estándar N60. La presión neta ya se define como la Q neta es igual a Q barra por menos gamma DF, gamma que ya sabemos que es el peso específico de la muestra y DF es la profundidad de desplante. Y también podemos entender que la carga neta o el valor de la teoría de Meyerhoff para 25 milímetros o una pulgada de asentamiento máximo estimado se puede conocer como la carga neta es igual a la resistencia a la penetración N60 entre 0.08
para valores de B menor o iguales que 1.22 y cuando el valor de B es mayor que 1.22, entonces usamos esta fórmula que está aquí de carga neta. También podemos entender que desde que el señor Meyerhoff propuso algunas correlaciones originales, algunos investigadores han observado que sus resultados son un poco conservadores. Yo siento que antes esa era la premisa. Quizás algunas fórmulas son conservadoras en el sentido de que no llegan al valor aterrizado. Digamos que el valor verdadero sea 10. La fórmula da 20. Pero ¿qué pasa? Con ese valor se hacen se utiliza como una especie de factor de seguridad y te curas en salud. No es lo mejor, pero cumple. Y al final se logra el objetivo. Tal vez estaremos sobrediseñando, pero a la vez nos garantizamos de que no ocurra una situación desfavorable. También el señor Meyerhoff en 1965 sugirió que la presión de carga permisible neta se debe incrementar en aproximadamente 50%. El señor Bowl propuso que la forma modificada de las ecuaciones de carga se expresan como la carga neta y tenemos el mismo caso para bases menores o iguales que 1.22, va a ser esta fórmula que está aquí y que la carga neta para valores mayores de B que 1.22, entonces va a ser la fórmula que está abajo. ¿Qué cosas nuevas tenemos? Tenemos el valor FD, pero este FD, el factor de profundidad, que es 1 más 0.33 por DF entre B. Eso es cuando queremos conseguir la carga neta, pero en términos de kilonewton sobre metro cuadrado. Una vez tengamos la carga neta, que es esta que viene aquí, dependiendo de cómo sea la base, vamos a utilizar cualquiera de las dos fórmulas para encontrar el valor del asentamiento elástico en cimentaciones sobre arena, pero en temas de milímetros. Cuando vemos el método de Burland y Burbridge, ellos propusieron un método para calcular los asentamientos elásticos de un suelo arenoso utilizando el número de penetración estándar en campo N60, que es el valor que ya habíamos comentado antes. Entonces esto se basa en 3 pasos. El primer paso es la variación del número de penetración con la profundidad. Gracias. Este valor se obtiene en campo con la profundidad en la ubicación de la cimentación. Esto puede ser necesario que ajustemos el N60 dependiendo de las condiciones del campo. Podemos tener una grava o una grava arenosa y vamos a tener que ajustar nuestra resistencia a la penetración estándar N60 a 1.25 N60. Cuando tenemos arena fina o limosa debajo de nivel freático, con un N60 menor a 15 debemos modificar el N60 con esta fórmula. Y cuando N60 es igual a N60 ajustado. Aquí es lo mismo. En el paso número 2 debemos determinar la profundidad de influencia del esfuerzo Z'. Al determinar la profundidad de influencia de esfuerzo se puede originar los 3 casos siguientes. Tenemos 3 casos. Si N60 es aproximadamente constante con la profundidad, se calcula Z' con Z' entre BR es igual a 1.4, B entre BR por 0.75. Y se nos dice que el valor BR es ancho de referencia, 0.3 metros, si beta está en metros. Y B es el ancho de la cimentación. En el caso número 2, si N60 o el N60 ajustado, que lo hicimos en el paso número 1, aumenta con la profundidad, se utiliza la ecuación N565. Se sigue utilizando la misma ecuación que esta que está aquí arriba. Y si N60 disminuye con la profundidad Z' igual a 2B o hasta el fondo del estrato del suelo suave medida desde el fondo de la cimentación, lo que sea menor, para el paso número 3, que es el cálculo del asentamiento elástico de la cimentación, se puede calcular con SE entre BR es igual a alfa 1, alfa 2 por alfa 3, entre esto que está aquí adentro de este valor multiplicado por B entre BR a la punto 7 por Q' entre PA. Cada valor nuevo que ustedes vean aquí lo encuentran en la leyenda de abajo. Alfa, una constante. Índice de compresibilidad, correlación de profundidad de influencia, PA, presión atmosférica, en 100 kilonewton metro cuadrado. L, longitud de la cimentación. Y nos dice la teoría también que la tabla 5.12 se resumen los valores de Q', alfa 1, alfa 2 y alfa 3, que se utilizarán en la ecuación N70. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos la tabla número 5.2, ¿verdad? Tenemos cómo calcular el valor alfa 1, que si es una arena normalmente consolidada,
alfa 1 vale 0.14, alfa 2 171, N60 ajustada a la 1.4 y el alfa 3 se encuentra como H entre Z' de 2 menos H entre Z' para H menores o iguales que Z'. Lo mismo pasa para arena sobre consolidada o para arena sobre consolidada cuando la carga neta es mayor que el esfuerzo neto. Y con eso ya damos por terminada la aplicación y la explicación. Cualquier ajuste o algo lo buscan en el capítulo número 5 del libro y cualquier duda que tengan, entonces me la consultan conforme vayamos desarrollando. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias.